la charla de hoy la hemos nombrado como autoestima y síndrome de Tourette, ¿no? Más allá del quiérete mucho, ¿no? Que es, como les decía recién, tan, digamos, tan conocido, tan difundido, tan trillado, y poder ir un poquito más allá, entender cómo se construye para poder luego, digamos, hacer aquellas acomodaciones, aquellas, no sé, aquellos cambios que promuevan un desarrollo integral de esta autoestima. Fíjense que hablamos de dos conceptos muy importantes, ¿no? Primero lo que es el síndrome de Tourette, ¿no? En tanto condición, trastorno del neurodesarrollo. A mí, como siempre, me gusta hablar no tanto de no enfermedad, porque están sanos, todos sus análisis de sangre dan bien, todas sus, digamos, sus diagnósticos por imagen están bien. Simplemente digamos, es una característica que tienen las personas por las cuales hacen tics, que a veces puede que altere su vida, por eso hablamos de trastorno a veces del neurodesarrollo, que altere su vida en cuanto a digamos, a los efectos secundarios o a las comorbilidades que puede llegar a aparecer, ¿no? Tiene su inicio en la infancia, por eso es un trastorno del neurodesarrollo. Eh, si surge en aquellos casos que ha surgido en la adultez, posiblemente es muy probable que incluso no sea Tourette, que sea algo parecido, un turetismo, ¿no? Algo que se deba a lo mejor a alguna lesión cerebral, o como consecuencia de algún tipo de, de enfermedad a nivel cerebral. eh, pero el síndrome de Tourette en general surge en la infancia, ¿no? O a veces lo que ocurre es que han sido tics muy suavecitos y que pasaron totalmente desapercibidos, y por algún motivo ese Tourette no sigue el curso tradicional de disminuir con el desarrollo, sino que aumenta, ¿no? En realidad, los casos de Tourette que han surgido en la adultez tienen que ver con esto, o que no son Tourette, o que fueron Tourette no identificados de pequeños. Se caracteriza por la presencia de tics motores y fónicos, tics motores y fónicos de carácter crónico, es decir, que están siempre con el correr digamos, de los años, van, vienen, pero siempre están, ¿no? Entonces, eh, esto es en cuanto al síndrome de Tourette. ¿Qué es la autoestima? ¿No? ¿Qué se entiende por autoestima? Es un conjunto de percepciones, de pensamientos, de evaluaciones que yo hago sobre mí mismo, ¿no? Sobre sentimientos, sobre ciertas tendencias de comportamiento que yo tengo hacia mí mismo, ¿no? Que de alguna manera muestran una manera de ser más o menos estable, pero son una serie digamos, de este sí mismo nos referimos tanto a nuestro cuerpo como a nuestro carácter, ¿no? Es cómo me percibo yo desde lo corporal, desde mi carácter, ¿sí? Eh, ¿Cuándo comienza digamos, uno nace con autoestima, uno no nace con autoestima, ¿no? Eh, la autoestima comienza a construirse, ¿no? A lo largo de la infancia. Y este concepto va variando muchísimo según las escuelas de psicología, ¿sí? Que se lo aborden, ¿no? Desde la psicología humanista, desde el psicoanálisis, desde el conductismo, digamos, a veces incluso puede que se lo nombre desde otro lugar, como el narcisismo secundario, por ejemplo, como el yo, ¿no? Dentro de las teorías psicoanalíticas, que también aportan una mirada muy interesante en relación a este tema. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo se construye, ¿sí? Esta autoestima. Y me gustaría, les vuelvo a repetir, como les dije hace un rato, para los que recién, digamos, ingresan, que me gustaría que fuera algo dinámico, ¿sí? Que pudieras interrumpir, no hay ningún problema por eso, ¿sí? Si hay algo
no solo algo que no se entiende, algo que necesiten compartir, ¿no? Respecto a cada una de las cosas que vamos a ir hablando. Dentro de los componentes, ¿no? De la autoestima es como, decimos, es algo más o menos estable, pero más o menos, en realidad es bastante dinámico, ¿no? Eh, Está compuesto por una serie de elementos que según se vayan como alterando alguno de ellos, esa autoestima también se va alterando. Es un equilibrio entre todos estos componentes, ¿no? Primero, uno de los componentes fundamentales es la autoconfianza, ¿no? ¿Qué tanto confío yo en mí? ¿No? Y creo que es muy importante que incluso, miren, cuando estemos hablando de esto, no solamente vayamos monitoreando, porque la mayoría sois padres, ¿no? No tanto vayáis monitoreando en vuestros hijos cómo esto se juega, eh, sino también en vosotros mismos, ¿no? Porque vamos a ver que nuestra propia autoestima, digamos, interviene muchísimo luego en la autoestima de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, como les decía, los componentes de la autoestima, por un lado, son la autoconfianza, es decir, cuánto confiamos en nosotros mismos. Este es un punto esencial, porque vamos a ver que muchas de las, digamos, de las alteraciones que se producen en la autoestima, tanto en el síndrome de Tourette como en las obsesiones, en las fobias, en la ansiedad. La autoconfianza es un punto esencial. ¿Sí? Si no hay, digamos, nos pueden pasar muchas cosas, ¿no? Podemos tener tendencia a ser detallistas, a ver el mundo, digamos, de una manera alarmante, pero al final lo que determina que esto ocurra también es la autopercepción de que no me tengo confianza, ¿no? En poder afrontar ese mundo. El otro es la autoafirmación, ¿sí? Que ahí me equivoqué, miren, puse otro ahí. Vale, la autoafirmación, eh, que es un poco la capacidad como para poder sostener lo que yo pienso, ¿no? De poder de pronto decir que sí, decir que no, ¿no? Rechazar, aceptar, eh, digamos, decir quién soy o sostener una postura o sostener un pensamiento. Entonces, la autoafirmación, sin llegar a ser rigidez, ¿no? Es también otro de los componentes de la autoestima. La otra tiene que ver con la imagen de sí mismo, el otro componente, ¿no? ¿Cómo me veo, eh, digamos, a mí mismo, ¿no? Y aquí el plano físico, la dimensión en cuanto corporal es muy importante. Cuando yo me miro al espejo, ¿no? Me agrado, no me agrado, cuando percibo mi cuerpo, eh, digamos, qué tipo de juicios hago, qué tipo de sentimientos tengo. Y aquí, digamos, el síndrome de Tourette, por tener una implicancia en el cuerpo, también influye muchísimo, ¿verdad? Digamos, viéndome yo haciendo tics, ¿cómo me siento? Viendo a mi hijo haciendo tics, ¿no? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué transmito a mis hijos, ¿no? Respecto de esto? Y el otro componente de la autoestima es, digamos, lo que es el yo ideal, decimos, o el ideal del yo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que la persona quisiera ser. Y esto es fundamental, ¿no? Porque uno siempre tiene un ideal del yo, que le decimos, ¿no? Y tiene que ver con aquellos valores, con aquella imagen de lo que de lo que orienta un poco nuestra conducta, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser? Nunca somos como nos gustaría ser, porque es una imagen bastante, digamos, perfecta ese ideal, ¿no? Y de hecho, es bueno incluso que haya un poquito de distancia entre mi percepción real y ese ideal del yo, porque es lo que me motiva a avanzar, a seguir adelante, a querer mejorar, ¿no? Pero cuando esa distancia es muy, muy grande,
y yo siento que no puedo llegar, cuando mis ideales son muy altos, cuando el muro que ponemos, ¿no? Las expectativas son demasiadas, ¿no? Y no podemos llegar realmente, digamos, ahí nuestra autoestima, nuestro disconfort, por decirles así, con nosotros mismos, aumenta mucho más. Y el otro es, el otro componente de la autoestima, claro, es el autoconcepto, que es un poco la combinación, ¿no? Entre esta imagen de sí mismo, entre lo que nos gustaría ser y entre lo que nos queremos, ¿no? A nosotros mismos. Entonces, como ven, es un equilibrio entre todos estos elementos, la autoestima. No es algo tan fácil como el quiérete a ti mismo, ¿no? Pero más aún, digamos, más complejo y más apasionante aún es ver, digamos, cómo todo esto se juega en las personas, ¿no? Y en el desarrollo, ¿sí? Eh, entonces, en ese desarrollo de la autoestima siempre es en relación a algo, ¿no? La autoestima ni es un concepto estanco, como decíamos, es algo muy dinámico, y además no es algo independiente, no es un concepto independiente, siempre es en relación a algo, ¿no? Cómo nos sentimos en tanto hijos, cómo nos sentimos en tanto trabajadores, cómo, cómo es nuestra autoestima como estudiantes, cómo es en relación a nuestras fortalezas, en relación con otras personas, ¿no? Ahí es donde se juega la autoestima. A lo mejor uno le puede preguntar a una persona, ¿no? O le podemos preguntar, digamos, ¿tú crees que tiene autoestima? Pues sí, ¿no? Pero a lo mejor luego, no sé, si es un adulto, por ejemplo, imaginémonos que es muy celoso de pronto, ¿no? De pronto aparecen unos celos increíbles, ¿no? ¿Y qué pasó ahí con la autoestima? No era que te querías. Entonces, digamos, de pronto, en comparación con otros, ¿no? A lo mejor puede llegar a sentir muchos celos de su pareja, por ejemplo, ¿no? O, eh, o se inhibe, ¿no? Cuando hay a lo mejor un evento social. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Con su autoestima. En un niño, por ejemplo, ¿no? Sí, digamos, ¿tú te quieres? Pues sí, ¿no? Pero a lo mejor luego en sus habilidades deportivas no se siente seguro, ¿no? Entonces, no es un concepto unitario y fijo para todos, sí siempre es en relación a algo, ¿eh? Eh, que podemos tener más o menos autoestima, ¿no? Y entonces, ¿cómo articular de pronto una condición como el síndrome de Tourette junto con el concepto de autoestima en los diferentes niveles? Bueno, ahí ya la cosa parece que se va complicando un poquito, ¿no? O sea, más que complicando, complejizando, ¿no? Como para poder entenderlo. Y creo que lo que de alguna manera uno tiende es que podamos sentir que ese síndrome de Tourette es una característica más dentro de un poco todas esas dimensiones de la vida, ¿no? Y, digamos, la pregunta es, en estos momentos el síndrome de Tourette es algo así, es una característica más digamos, dentro de toda su autoestima y dentro de toda la vida de una persona, o es algo que está de alguna manera obturando, digamos, ensombreciendo un poco toda la vida de esa persona, ¿no? Entonces, esa es un poco una de las preguntas que nos gustaría hacernos, ¿no? Si para eso es importante que podamos comprender, ¿no? Cómo surge la autoestima. Y entonces, si os fijáis, ¿no? En esta, digamos, surge, como les decía, ¿no? Al comienzo de la vida, se empieza a gestar. No nacemos con la autoestima, ¿no? Entonces, esa autoestima además se va construyendo en relación a la imagen corporal. Es el primer autoconcepto que aparece en el ser humano es en relación a la imagen corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque
digamos, al principio es un periodo de indiscriminación, ¿no? Ese bebé, imagínense ese bebé que nace, eh, mm, eh, digamos, no tiene conciencia de sí mismo, es como, digamos, es alguien que está totalmente indiscriminado con su madre o con su persona de crianza, ¿sí? Entonces, es a partir de los contactos que se va teniendo, ¿no? Como dicen en el psicoanálisis, cuando se va libidinizando ese cuerpo, ¿no? A partir de las caricias, a partir digamos, de ese contacto, ¿no? Con aquel otro que no es el mismo, es donde uno comienza a conocer los límites, ¿sí? Entre yo y no yo, ¿no? Esa primera diferenciación es desde el cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense en cómo, digamos, el yo está realmente muy ligado, ¿no? Y el autoconcepto está muy ligado a lo que es el tema del cuerpo, ¿no? Y esa imagen corporal, de alguna manera, eh, fíjense en que, digamos, tiene que ver con la necesidad de sentirnos únicos, ¿no? Porque es como que van a decir en el psicoanálisis, todo sirve, ¿no? Para satisfacer un poquito ese deseo narcisista, ¿no? Que es sentirse único, diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos construir nuestra individualidad, ¿no? Necesitamos ser nosotros mismos. De ahí la necesidad que, digamos, tienen a veces, especialmente los niños y también los adultos, ¿no? De sentirnos únicos, diferentes, donde a veces tenemos que regular esta necesidad de a veces de querer ser superior a los demás, ¿no? ¿Y cómo? Recibiendo una mirada, es desde la mirada, ¿no? Donde nos vamos sintiendo, donde nos vamos reconociendo, ¿no? Y entonces, por eso hay una relación muy grande entre autoestima y cuerpo, por ejemplo, ¿no? Ese cuerpo que es el primero que nos va, el cuerpo es el primero que nos va a dar señales de satisfacción si lo dejamos que sea, si lo dejamos que se desarrolle, o también si aprendemos a regularlo, ¿no? También nos da satisfacción, ¿no? Entonces, la relación entre narcisismo y cuerpo es, digamos, fundamental. Disfrutamos con una actividad física, por ejemplo, un bebé, digamos, disfruta con sus necesidades físicas satisfechas, ¿no? Pero también disfruta cuando consigue regular a lo mejor sus primeras rabias y se calma, ¿no? Entonces, es, digamos, este primer registro digamos, de nuestra autoestima tiene que ver con estas etapas más tempranas del desarrollo y tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Entonces aquí es como que, por eso a veces el impacto, al tener el síndrome de Tourette un impacto sobre el cuerpo, tiene un impacto también sobre nuestro autoconcepto, ¿sí? Porque va como a esos niveles más primarios del autoconcepto, ¿no? Cuando aparece el lenguaje, cuando son un poquito más grandes, este primer autoconcepto se vuelve más complejo, pero también más completo, ¿no? Porque potencia como, digamos, es como que vamos poniendo nombres y vamos poniendo pronombres personales a las cosas. Eh, por ejemplo, también lo que es la diferenciación de los sexos tiene, digamos, aquí comienza lo que es la diferenciación de los sexos, a lo mejor por características externas, ¿no? Pero también va aportando como una definición en relación a esa autoestima, ¿no? Entonces, cada vez vamos teniendo con la aparición del lenguaje una conciencia más grande de nosotros mismos, ¿sí? Y en esa aparición del lenguaje, eh, mm, empieza a aparecer algo, ¿no? Que es fundamental y que es muy importante que la tengamos en cuenta, porque también empieza a jugarse en el síndrome de Tourette. Vieron que muchas veces
hemos dicho, el tema de la mirada, ¿no? En el síndrome de Tourette, ¿cuánto afecta a veces la mirada? Si son mirados, si no son mirados, si no toleran ellos mirar algunas cosas, si, digamos, hay una hipersensibilidad alrededor de la mirada, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante la mirada? Porque la mirada es, digamos, un condicionante muy grande del autoconcepto. Cuando se forma ese autoconcepto, es la mirada de la mirada, ¿no? Es algo muy profundo, pero, pero es muy interesante, porque realmente es en esa mirada, ¿no? Esas miradas cómplices que busqué en estas imágenes, ¿no? Esos niños que buscan esa mirada, mamá mírame, papá mírame, mírame, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también, ¿no? Como adultos, para nosotros lo importante que es, ¿no? El ser, es mirar que somos mirados, ¿no? Entonces, esa mirada del otro, que es significativo, ¿no? Tiene un carácter múltiple, porque eh, transmite toda una serie de mensajes. Junto con esa mirada hay un reconocimiento de uno mismo, pero también hay aceptación, hay rechazo, vamos marcando qué es hermoso, qué está bien, qué está mal, ¿no? Vamos dando significaciones a esa mirada, ¿no? Entonces, por supuesto, los chicos siempre buscarán, ¿no? Una forma en la que ser mirados, pero no es por simple egocentrismo, es porque están formando su autoconcepto y necesitan esa aprobación, ¿no? Del otro. Y cuando nosotros vamos mirando, vamos poniendo valoración a eso que miramos. Y entonces ellos se van guiando, ¿no? Eh, ¿Sí? Y como les decía, ¿no? Entonces aquí, esperen que me he ido. Volveremos, como ven, más adelante por ahí, ¿no? Pero hay una tercera etapa, ¿no? Que es la etapa de la adolescencia, ¿sí? Y en la etapa de la adolescencia, en el desarrollo de este autoconcepto, se desarrolla un poquito en función a esa capacidad que tienen ya más elaborada los adolescentes, de poder autodescribirse no solamente con términos, digamos, físicos, sino que también con términos ya más abstractos, ¿no? Más psicológicos. Es también, digamos, una etapa donde ellos van desarrollando sus habilidades sociales, sus motivaciones, sus creencias, ¿no? Eh, en, y también es donde empiezan a intentar encontrar un autoconcepto más equilibrado, más realista, más estable, pero donde también es fundamental que va a ir pasando por momentos de altibajos, ¿no? Por momentos donde, digamos, van... esta búsqueda, ¿no? De su propia identidad, que ya no esté tan determinada por el discurso parental, lo lleva a veces a decir, bueno, ¿quién soy? Lo lleva a veces a rebelarse, lo lleva a veces a romper con etiquetas, y son momentos de inestabilidad emocional importantes, hasta que hacia el final de la autoestima, hacia el final de la adolescencia, a lo mejor esa autoestima encuentra un equilibrio un poquito más, digamos, más estable, junto con las primeras relaciones afectivo-sexuales, junto con a lo mejor la definición, una primera definición vocacional, ¿sí? Entonces lo lleva a lo mejor a poder tener una autoestima un poquito, digamos, más estable, ¿sí? Previo a esto está, digamos, esta etapa que es la de los 5 años, que es la que me había saltado, ¿no? Entonces, en esta etapa de 5 a 12 años, veníamos de aquella etapa donde aprendieron a hablar, donde aprendieron y donde, digamos, digamos, el lenguaje fue complejizando más su autoestima, y en la etapa de 5 a 12 años, que es cuando empieza el contacto con el entorno escolar,
y donde empiezan los primeros logros académicos, digamos, la relación, la apertura hacia el mundo social. eh, claro, el sentido de la identidad, digamos, se va incrementando, pero aparece también lo que es la comparación social, ¿no? Y entonces ya no soy digamos, el príncipe de mamá, ¿no? Ya no soy el mejor de todos, ¿no? Como mamá y papá me han hecho creer, sino que, digamos, soy uno más, ¿no? Soy uno más entre un grupo de pares y voy teniendo mis dificultades y mis logros, ¿no? Y entonces esa autoestima se va volviendo también más, digamos, más realista, ¿sí? En algunos puntos más favorable, en otros menos favorable. Y aquí también, ¿no? Es como vosotros sabéis, los que estáis criando y los adultos que con Tourette también, que habéis pasado por esta etapa, es una etapa difícil esta de, digamos, eh, en cuanto a comparaciones, en cuanto a tener que, digamos, asumir una condición. Muchas veces es cuando además el Tourette aparece en forma más intensa, entonces, digamos, no había sido nombrado, era algo que no había sido nombrado, no había sido puesto en palabras el Tourette, porque a lo mejor eran simplemente digamos, algún que otro tic, decían, ¿no? Y de pronto este niño tiene que, digamos, incorporarlo eh, dentro de todo un esquema de pensamiento que él ya tenía y donde esto a veces se acepta y a veces se rechaza rotundamente. Depende cuáles eran mis esquemas de autoconceptos previos, ¿no? Entonces, si yo me basaba en alguien que tenía que ser perfecto, maravilloso, súper saludable, y de pronto aparece el Tourette como una enfermedad, como lo que marca que no sos perfecto, eh, como algo de los que los demás encima, digamos, puede recibir alguna risa o la incomprensión, realmente es como, digamos, el Tourette viene a ser al principio como un ataque, ¿no? Hacia esa autoestima que se venía formando en las primeras etapas del desarrollo. Eh, entonces aprender un poco digamos, cómo incluirlo, ¿no? Dentro de la vida de la persona no es siempre una tarea fácil, no es fácil ni, digamos, ni para los padres, ni para los adultos, digamos, con Tourette, y por qué lo iba a hacer para los niños, ¿no? Eh, entonces, eh, hay, aquí es donde quería llegar, ¿no? Entonces, cómo se articula este tema de, como les decía, ¿no? Cuerpo, autoestima, ¿no? Cuerpo, Tourette y autoestima, ¿no? Fíjense en que el bienestar, ¿no? Un poco como les decía, estaba ligado, ¿no? La autoestima al cuerpo, y donde un cuerpo que provoca bienestar es un cuerpo que en general, digamos, aumenta la autoestima de la persona. También está ligada, ¿no? La autoestima a un bienestar corporal, ¿no? Por eso, en general, cualquier enfermedad puede ser entendida en ese sentido como una injuria narcisista, ¿no? De no poseer el cuerpo sano que nosotros queríamos para nuestros hijos, o el cuerpo sano que nosotros queríamos para nosotros mismos, ¿no? Pero como cualquier otra, digamos, condición, ¿no? Eh, Creo que en ese sentido el síndrome de Tourette muchas veces, sobre todo para aquellos que lo viven como una enfermedad, ¿no? Por eso yo hago tanto hincapié, digamos, que podamos transmitir a los niños, digamos, según como lo nombramos, es como lo vamos a percibir, ¿no? Si nosotros lo percibimos como una enfermedad, será una injuria narcisista de la cual difícilmente le va a costar mucho salir, ¿no? Si lo podemos ver como una condición, como una característica, que es lo que en realidad, ¿no? Tiene, digamos, más, se adecua más, ¿no? Que a veces trastorna la vida de la persona, sí, ¿no? Que a veces la hace difícil, sí,
¿no? Pero que posiblemente, digamos, podamos dar el salto y no percibirlo tanto, ¿no? Como una herida narcisista, ¿sí? Si lo podemos ver desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de condición y desde el lugar de trastorno. Eh, Como les decía, ¿no? El autoestima a su vez, ¿no? Desde el psicoanálisis está, me gusta mucho esto, como el psicoanálisis a veces mira mejor, ¿no? No se habla en realidad de autoestima, ¿no? En psicoanálisis se habla más del yo, ¿no? Pero de hecho ahí un poco una melange para que lo podamos entender. Es decir, la autoestima, como les decía, está formada por esas representaciones del yo, por lo que yo creo que soy, ¿no? Y en ese sentido, cómo considera esa persona que, digamos, su condición de Tourette, ¿no? Sería una pregunta, ¿cómo la considera? ¿En qué términos la consideras? Como tú la consideres, es un poco como tú estás alimentando tu autoestima o no, ¿no? Eh, También está formada no solamente por esas representaciones, es por lo que las representaciones de lo que yo puedo hacer, ¿no? Según lo que yo pueda hacer, es, digamos, como me siento, ¿no? Si yo hago cosas que no quiero, ¿no? Como puede ser un movimiento o un sonido, sí que en algún momento esto puede afectar a mí, a mi autoestima, como puede también, digamos, afectar cualquier otra cosa que yo no pueda hacer, o cualquier otra cosa que yo haga y que no me guste en la vida, ¿no? Por eso también es tan importante poder, digamos, permitir digamos, especialmente a los chicos que están en desarrollo, que puedan hacer múltiples cosas, ¿no? Para que puedan reconocerse también digamos, a sí mismos haciendo muchas más cosas, ¿no? Que no todo en la vida es no controlable, ¿sí? O no regulable, ¿sí? Sino que hay muchas cosas en las que sí, ¿no? Me puedo desarrollar, y me puedo expresar a mí mismo. Eh, también, eh, también es importante tener en cuenta que la autoestima, digamos, está compuesta por las representaciones, ¿no? de las posesiones, ¿no? O sea, tener ciertas posesiones, pero no solamente como cosas, ¿no? Sino como personas, ¿no? Si yo tengo buenos amigos, ¿no? Yo me siento bien, ¿no? Si yo tengo una familia que me quiere, que me apoya, que tiene una vida, digamos que armónica, en paz, a la que quiero, a la que valoro, entonces eh, me siento bien, aporta mi autoestima. ¿Sí? A veces cuando estas cosas no están, a veces los niños intentan compensar, y mismo los adultos, ¿no? Con objetos, ¿sí? Y como una forma de compensar, ¿no? Ciertas falencias. Entonces te compro, te compro, te compro, te lleno, te lleno, te lleno, ¿no? Te muestro todo lo que quiero, no estoy en todo el día. Tengo unos buenos ingresos y te compro, te compro, te compro, te compro. Mira, tienes de todo, ¿no? ¿De qué te quejas, no? Digamos, en realidad, eh, digamos, la autoestima no se alimenta solo de objetos, ¿no? Se alimenta especialmente de esto, de lo que decíamos, del afecto, pero a veces los objetos pueden ser, digamos, confundidos como los principales generadores de autoestima. Si tengo tal cosa, si tengo un iPhone, ¿no? Voy bien, ¿no? Si no tiene móvil, todos tienen móvil, no tiene móvil, ¿no? ¿Cómo le vamos a comprar un móvil baratito que, digamos, qué van a decir el resto, ¿no? Nosotros mismos, sin darnos cuenta, vamos, digamos, a veces poniendo en valor, ¿no? Los objetos como dadores de autoestima, ¿no? Entonces esto también es muy importante que lo aprendamos a regular, ¿no? Uno tiene que proveer, digamos, desde lo material, lo necesario, ¿no? Pero luego todo lo que tenga que ver con lujos,
tener en cuenta que estamos dando también una valoración de según lo que tienes es lo que eres, ¿no? Y sustentar una autoestima desde ese punto no es lo mejor que nos puede pasar. Pero también la autoestima se construye en base a las reglas que se forman en esas representaciones, ¿no? Que las vamos a ir viendo ahora un poquito, que son muy interesantes, las reglas inconscientes con las que construimos esas representaciones. El sistema de ideales, ¿no? La instancia crítica, los metaideales, también está formada por esto, ¿no? Como les decíamos, el ideal del yo, y no solo los ideales, sino también esa parte crítica, ¿no? O sea, si tenemos una autoexigencia muy grande, digamos, inyectamos exigencias muy altas, es posible que la autoestima disminuya, porque yo no llego a esas autoexigencias, o voy creando una instancia, digamos, mental, ¿no? De autocrítica muy grande, entonces nunca alcanza lo que está bien. Y si además tenemos una tendencia a ver lo que no está bien, ¿no? Como cuando tenemos a veces digamos, la tendencia obsesiva en el TOC, del Tourette, que se centra mucho en la necesidad de perfección, ¿no? Si además nosotros inyectamos autoexigencia, madre mía, esa instancia crítica generalmente es demoledora para la autoestima. Nunca alcanzo, nunca llego, nunca está bien. Tengo que ser fuerte, tengo que ser valiente, tengo que ser perfecto. Si me equivoco en algo, digamos, es el acabose, ¿no? Y también en los meta ideales, ¿no? Es decir, en lo que va, digamos, más allá a veces de los ideales que se pueden enunciar, ¿no? Hasta aquí hay algo que les gustaría comentar, que les gustaría aportar, ¿sí? Para que no sea esto solamente algo que vaya, digamos, transmitiendo yo. ¿Alguna experiencia relacionada a esto? ¿Sí? Bueno. Sí, Sandra. Perdona, es que estoy en la cocina y tengo sonido de fondo, ¿eh? Sí, tendrías que, si puedes acercarte puedes acercar un poquito el micrófono para que se te escuche mejor. A ver, un segundo, ¿me oís? Sí. Vale, vale. No, que me ha notado algo que me ha parecido interesante cuando hablabas de la adolescencia, ¿no? De Sí. cómo pueden vivir los chicos o las chicas con Tourette, el Tourette, ¿no? Que lo pueden vivir como un ataque. Uh-huh. Y que eso puede generar rechazo, ¿no? Uh-huh. Y Sí. entonces, bueno, esto me conectaba un poco también con que esto también quizás le puede pasar a los padres, ¿no? Uh-huh. O sea, que cuando tienes el diagnóstico y tienes que asumir que tu hijo tiene una condición bueno, que lo diferencia, ¿no? De cierta manera de los demás, Uh-huh. creo que eso también depende mucho de, bueno, de cómo gestiona cada padre y cada madre sus propias emociones, ¿no? Exacto. El cómo puede vivir ese diagnóstico el padre o la madre. Es decir, que si lo vivimos desde el rechazo, ¿no? Porque es un ataque, ¿no? Contra el Exacto. ideal del hijo que teníamos, Exacto. que desde ahí es difícil hacer un buen acompañamiento a nuestros hijos. Es decir, que para hacer un buen acompañamiento a nuestros hijos al final, indudablemente tenemos que hacer un trabajo previo con nosotros. Exactamente. No lo has podido decir mejor. Entonces, que ese tema me parece muy interesante, que quizás en algún momento, no lo sé, porque sabes que hace unos meses que estamos en la asociación, pero que igual es un tema que habéis tratado, ¿no? En alguna charla, pero que me ha parecido un tema que es muy importante. Exacto, ¿no? O sea, fíjense en que al final de lo que estamos hablando, Sandra, es de que esta autoestima se construye en un vínculo,
no es un compartimiento estanco, algo que esa persona ha ido generando en sí misma y consigo misma, ¿no? Sino que se da en un vínculo con los otros significativos. Entonces, nosotros cuando vamos nombrando las características de ese niño, vamos poniendo, digamos, nuestros propios ideales también, ¿no? Y nuestros propios conceptos, y nuestro propio autoconcepto, y lo que nosotros valoramos como positivo o negativo en nuestros hijos. Entonces, como tú bien dices, si no trabajamos nuestro propio autoconcepto como padres, como madres, ¿no? Lo que nosotros estamos transmitiendo, eh, eh, digamos, los cambios en la autoestima de nuestros hijos va a ser difícil, aún más difícil trabajarlos, ¿no? Como veíamos, este diagnóstico llega a un sistema familiar, digamos, que ya tiene unos valores, ¿no? Que ya tiene unos conceptos previos. Entonces, ¿cómo se vive este diagnóstico en el seno familiar? ¿No? ¿Cómo se vive en, en el psiquismo de cada padre? ¿No? Va a ser algo que va a influenciar mucho luego en cómo ese niño, ese adolescente lo asuma, ¿no? Así que me parece, digamos, sumamente valioso que hagas hincapié en ese punto, Sandra. Eh, Gracias, ¿no? Y sí, ¿no? También como tú dices, de aquí es como que puede surgir también otro tema que es el de, y volver otra vez, ¿no? Al tema de, digamos, cómo se asume el diagnóstico digamos, en el seno familiar, ¿sí? Todo el proceso de aceptación del diagnóstico, ¿sí? Porque tiene una relación directa con la autoestima. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere comentar algo hasta aquí, compartir algo como Sandra? ¿Vale? ¿Seguimos un poquito más? Bien. Eh, y, y aquí viene un poquito este otro tema, ¿no? Que tiene que ver con, fíjense cómo la vivencia de cuerpo que no puedo controlar, ¿no? Puede generar también digamos, la idea de yo no puedo controlar mi cerebro, por ejemplo, ¿no? Hay situaciones, o sea, hay como lógicas inconscientes que se van produciendo, ¿no? En la mente de las personas, donde uno va trasladando un concepto hacia otro, ¿no? O sea, si yo no puedo controlar mi cuerpo, yo no puedo controlar mi mente, ¿no? Tampoco. Entonces, creo que este es un punto que recurrentemente nos toca mucho trabajar digamos, en terapia, que es justamente, ¿no? Como la sensación de no control, ¿no? A veces dispara conductas obsesivas, ¿no? En donde necesariamente necesito controlar, 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 ¿no? Eh, o al revés también, ¿no? Produce a veces conductas muy impulsivas, ¿no? Potencia la impulsividad, porque es como que yo no lo puedo controlar, ¿no? Esta cosa de yo no puedo controlar, ¿no? Entonces, es la representación de su yo, a veces provoca al final como la sensación de que es un shock al que le falta recursos para poder manipular el mundo exterior, ¿no? Y esto da como una vivencia de mundo amenazante, ¿no? Y ahí es donde, digamos, se entrelaza con las otras comorbilidades, ¿no? Autoestima y otras comorbilidades. Muchas veces cuando hablamos de las fobias, hablamos de los trastornos obsesivos, hablamos del Tourette, hablamos tanto de la autoestima muchas veces, ¿no? Es que al final, ¿no? La autoestima, por eso en los talleres, en los GAMIs, por ejemplo, Charissa trabaja tanto la autoestima. Parece trillado, pero no tiene que ver con algo, tiene que ver con que hay muchas veces esta percepción digamos, de individuo que no puede, ¿no? Al final, si tuviéramos que
digamos, decir cómo se construye la autoestima, se construye desde el puedo, no desde el no puedo, ¿no? Las representaciones negativas del autoconcepto se construyen desde el no puedo, ¿no? No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿no? Y las que nos ayudan son las que dicen yo puedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces el síndrome de Tourette y este registro de cuerpo que no puedo controlar, ¿no? Lleva a veces como a hacer estas fórmulas, ¿no? Digamos, cognitivas de, digamos, estos cambios, ¿no? De decir, no puedo controlar este cuerpo. En el trastorno obsesivo compulsivo veo que, entonces, si yo no estoy del todo bien, si yo vivo el síndrome de Tourette como algo de que yo no estoy del todo bien, ¿no? Entonces no soy confiable para mí mismo, ¿no? Es como un ataque, como les decía, uno de los elementos que era la autoconfianza, ¿no? Y entonces, si yo no estoy bien, también se produce como fíjense en que nosotros partíamos de una indiscriminación, ¿no? Entre cuerpo y mente al principio de la vida. Nosotros somos, pero somos en tanto un contexto los demás, ¿no? A veces la diferenciación entre yo no es tan clara, y especialmente en los niños, y para nosotros a veces tampoco, ¿no? Entonces, si yo no estoy bien, el mundo no está bien, ¿no? Y tengo que controlar el mundo, ¿no? Por así decirlo, tengo que controlarlo todo, ¿no? Para poder yo estar bien. Es un poco la fórmula mental que hace se hace un poco en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? En las fobias, en cambio, ¿no? Un poco el pensamiento que hay por debajo, la representación de autoconcepto que hay por debajo es un poco yo soy vulnerable, soy débil, ¿no? No voy a poder con el mundo, ¿sí? El mundo, y cuando hablamos del mundo podemos hablar de personas, ¿no? De cosas que son peligrosas, de espacios que son peligrosos, de personas que se vuelven peligrosas, ¿no? Pero esto no estaría si no hay una percepción de que yo soy vulnerable, porque algo me puede parecer peligroso, pero si yo siento que yo puedo con ello, entonces no hay fobia, ¿no? Me animo, la transito, ¿no? Pero si yo tengo la percepción de que no, yo no puedo, ¿no? Yo soy vulnerable, yo soy débil, ¿no? Entonces, claro, lo, lo, a lo que le temo se vuelve, digamos, la diferencia entre mi yo, entre mi percepción y lo que estoy viendo es enorme, no puedo con ello, ¿no? En el TDAH suele ocurrir, ¿no? Una representación a veces de soy vago, mal estudiante, además machacado, ¿no? Todo el tiempo con esto, ¿no? Soy incapaz, no valgo para estudiar, ¿no? Entonces, eh, digamos, lo que aparece afuera es un poco, no es interesante aprender, qué aburrido que es aprender, qué asco, ¿no? Yo no aprendo, no me gusta, no me interesa, ¿no? Pero debajo de eso lo que hay muchas veces es como un haber sido comprendida sus características como soy vago, soy mal estudiante, o sea, las etiquetas que se le puso a esas vivencias que él tenía, a lo mejor de no poder prestar atención como otros en la forma más prolongada, fue vivido como soy vago, mal estudiante, soy incapaz, ¿no? Porque sin querer, a veces entre esa exigencia de los padres de querer que preste atención, que saque buenas notas, entre digamos, la respuesta a lo mejor del mundo escolar, hicieron de que él forme ese autoconcepto de soy vago, soy mal estudiante, ¿no? Y en las fobias, bueno, también nosotros hemos aportado muchas veces nuestro granito de arena, ¿no? Dicen, eso es una pavada, ¿no? ¿Cómo le vas a tener miedo a eso? ¿No? Es una tontería, ¿no? ¿Cómo te vas a preocupar por eso? Y internamente, en su mente, ¿no? Entre el tono que se lo digo, ¿no? Y las palabras que voy usando, ellos van haciendo lógicas mentales, inconscientes, ¿no? Si esto es una tontería, ¿cómo vas a tenerle miedo a esto? Que es una estupidez, yo soy un estúpido,
¿no? O sea, digamos, vamos haciendo como esos cambios, ¿no? Eh, Al final lo que hay a veces es la necesidad de poder comprender esas emociones, de ahí la importancia, por eso trabajamos tanto en regulación emocional, porque en esa regulación emocional lo que hacemos es un poco poner nombre desde el respeto y la aceptación a cada una de las emociones, en vez de juzgarlas, ¿no? En el trastorno del control impulsivo, ¿no? Que también aparece muchas veces en el síndrome de Tourette, lo que va a haber es un objeto que hace daño, ¿no? Pero que al final, ¿qué es esto? Es un poco... o sea, ellos tienen la vivencia de que, bueno, explotan porque el mundo, ¿no?, es agresivo, pero en realidad lo que han hecho es un poco esa propia, digamos, esa propia impulsividad que es vivida como desbordante, como algo que les cuesta, ¿no?, digamos, controlar, la proyectan hacia afuera, ¿no? Y entonces yo me enfadé porque tú eres mala, ¿no? Porque tú no los has sabido hacer, o porque, o jolín, ¿no? Porque no me entienden, como que el mundo no me entiende en ese momento, ¿no? Y es una forma digamos, de proyectar, ¿no? Esa vivencia digamos, de mi propia agresividad como algo que no puedo controlar, ¿no? Eh, entonces, fíjense en cómo esta vivencia del cuerpo que no puedo controlar se va trasladando en las distintas, a veces, comorbilidades, que si bien hay una tendencia, ¿no?, digamos, genética, de nacimiento, podríamos decir, al TOC, a la ansiedad y demás, también este componente emocional juega, porque recuerden que lo que se hereda es la tendencia, no la intensidad, ¿no? Entonces, a veces la intensidad de las fobias, la intensidad de un TOC, la intensidad está influenciado por ese entorno, por esas dinámicas familiares y demás. Por eso es tan importante, a veces no alcanza solo a veces con un fármaco, y a veces hacemos hincapié en que vemos primero si, digamos, modificando ciertas cosas a nivel familiar podemos disminuir estas tendencias, ¿no? La relación entre las representaciones de los objetos y las personas, ¿no? Como les decía, el sujeto al final no es débil, sino en relación digamos, a un sujeto, a un objeto, y hay como una relación, siempre se van estableciendo en esa autoestima relaciones de complementariedad, ¿no? De amenazante amenazado, de fuerte débil, ¿no? Si yo soy fuerte, vos sos débil y te ataco, ¿no? Si yo soy débil y tú eres fuerte, me lleno de miedo, ¿no? Y a veces en el que ataca es que está muerto de miedo, que ha hecho como este cambio, ¿no? Pero también hay relaciones de identidad, ¿no? Muchas veces vemos a esos objetos y a esos otros significativos como a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Entonces, según cómo nosotros nos veamos a nosotros mismos, vamos a ser modelos de identificación de nuestros hijos, ¿no? Si nosotros nos vemos a nosotros mismos como personas impulsivas, que no nos podemos controlar, que no nos podemos autogestionar, que no eh, no podemos pedirle a ellos que lo hagan, ¿no? ¿Cómo se lo podemos pedir, ¿no? Si al final estamos transmitiendo esa imagen, ¿sí? Entonces es fundamental que nosotros podamos trabajar en nuestra imagen, en nosotros mismos, ¿no? Para poder, digamos, para que ellos, digamos, puedan tener un espejo donde reflejarse. El solo hecho de intentarlo, miren, ni siquiera de conseguirlo, sino de intentarlo, ¿no? Eh, Ese padre o esa madre que dice, mira, he empezado yo terapia, o estoy haciendo yo meditación, o estoy haciendo... El solo hecho de intentarlo, ya para esos niños es súper significativo, porque le están mostrando de que frente a ciertas tendencias yo puedo hacer algo, ¿no? Que no soy pasivo frente a ello, ¿no? Que siempre hay una dimensión en donde, digamos, uno puede mejorar, ¿no?
Eh, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un poquito más lógicas de pensamiento inconsciente, ¿no? Que son los sesgos, los famosos sesgos, ¿no? Desde el cognitivismo, que son tan interesantes, ¿no? Que son los que provocan que a lo mejor de determinada cosa uno, digamos, una persona pueda constituir autoestimas positivas o negativas, ¿no? A veces uno dice, pero si nosotros nunca le dijimos que él no valía, ¿no? Sí, pero hay que ver qué lógicas ahí en ese, digamos, en ese inconsciente se produjeron y a lo mejor como sin querer nosotros hemos puesto algún condimento cerca, ¿no? Para que lo hagan, ¿no? Por ejemplo, miren, si nosotros tenemos tendencia a pensar de alguna de estas maneras, inconscientemente las transmitimos, ¿no? Entonces, el pensamiento de todo nada, ¿no? Percibir las cosas de formas extremas, ¿no? Soy de blanco y negro. Ah, sí, sí, yo soy de blanco y negro, ¿no? O blanco o negro, ¿no? O todo o nada. O está todo bien o está todo mal. Entonces, si nosotros transmitimos esto, ¿no? Las cosas se hacen bien o se hacen mal, ¿no? No se hacen, ¿no? ¿Cuántas veces estamos en crianza, ¿no? Transmitiendo estas cosas, machacando, ¿no? Y en realidad, claro, esto después tiene un efecto en la autoestima, ¿no? Entonces, cuando ellos se juzguen a ellos mismos, también se van a juzgar así, ¿no? Y si hice algo mal, es terrible. Y si pasó algo, digamos, si me ha pasado algo malo en el colegio, es terrible, ¿no? Porque es todo o nada, ¿no? Si, el otro es, bueno, esto lleva también digamos, a otro, digamos, a otra falacia, ¿no? Que es la del falso dilema, ¿no? Que solamente hay dos caminos, ¿no? O lo coges o lo tomas, ¿no? Ya está, ¿no? Y es como si no hubiera caminos alternativos, ¿no? Eh, el otro es, si nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? a mostrarle las cosas blanco-negro o en falso dilema, ¿no? Es posible que, aunque nunca le hayamos dicho que tener Tourette digamos, es algo terrible, ¿no? Pero él puede que lo viva así, ¿no? Porque está en una dinámica de lógicas de todo o nada, o de falsos dilemas, ¿no? La generalización excesiva puede ser otra, ¿no? Es cuando anticipamos que las cosas pasen siempre de la misma manera, porque antes fue así, ¿no? Entonces, si una vez, esto se da mucho a veces en la ansiedad o en los trastornos de ansiedad, ¿no? O mismo en ciertos tics, ¿no? He tenido un tic una vez en un sitio y lo voy a tener siempre en otros, cada vez que vaya lo voy a tener en ese sitio, ¿no? Entonces, no voy a ir a ese sitio, o voy a ir inseguro cuando vaya a ese sitio, porque me parece que se me van a saltar todos los tics, ¿no? O cuando hable con esta persona, ¿no? O cuando hable con alguien importante, la generalización, porque algo me pasó una vez, me va a pasar siempre, ¿no? Entonces esto también es importante ponerlo en cuestión. La etiquetación, poner etiquetas a situaciones, personas, de forma que no vemos todo lo que pueden ofrecernos, ¿no? Y solo tomamos en cuenta esa etiqueta, ¿no? Me cayó mal de entrada, famoso me cayó mal de entrada, entonces ya esa persona no tiene más nada para ofrecernos, ¿no? Entonces, fijaos que son como sesgos cognitivos de inflexibilidad, que es fundamental poder trabajar, porque si nosotros trabajamos la flexibilidad mental, indirectamente vamos a estar trabajando digamos, esa autoestima y la sensación de que yo, digamos, puedo mirar las cosas desde otro sitio. ¿Mm? Digamos, hay varias, ¿no? Otra es la famosa lectura de pensamiento. ¿Qué va a pensar de mí? Esto digamos, a veces en relación a los tics se juega bastante, ¿no? Sobre todo en los primeros tiempos en los primeros tiempos del diagnóstico, los primeros tiempos donde los tics se irrumpieron, ¿no? Y a veces queda, ¿no? Queda ahí como cristalizado ese pensamiento. Creer de que yo sé lo que está pensando el otro, básicamente.
¿no? Y esto nosotros lo transmitimos mucho, y especialmente las madres nos encanta. Yo sé lo que estoy pensando, porque yo soy tu madre, ¿no? Yo sé todo lo que estás pensando, ¿no? Antes que tú hables, yo ya sé lo que estás pensando, ¿no? Y esto crea como la ilusión un poco de que leemos el pensamiento. La verdad que, bueno, sí, los podemos conocer, pero no leemos el pensamiento, ¿no? Pero, digamos, va creando un poco estas lógicas, ¿no? Entonces yo después creo pensar lo que piensa el otro, ¿no? Entonces yo como, claro, como es ese río de mí, todos estos, a donde yo voy a ir ahora, al camping, eh, digamos, se van a reír de mí, yo no quiero ir al camping, ¿no? Porque seguro que se van a reír de mí, ¿no? Estoy generalizando y estoy también haciendo como una lectura anticipatoria y mágica del pensamiento, ¿no? Se van a reír de mí, ¿para qué vamos a ir? ¿No? Entonces, digamos, creo que poner en cuestión esto, digamos, siempre, no solamente ponerlo en cuestión en la persona que lo tiene, sino rastrear en nosotros mismos, en nuestras propias lógicas familiares, si hemos, digamos, caído en estos, en estas lógicas de pensamiento inconscientes, ¿no? Porque, digamos, sin querer posiblemente las hemos transmitido. El otro es la personalización, cuando sentimos que en ocasiones, eh, eh, digamos, pues dice, las demás personas, digamos, todo lo que hacen las demás personas es para nosotros, ¿no? Como el autorreferencial, ¿no? Por ejemplo, si yo con María me estoy riendo, Pepito piensa que yo me estoy riendo de ellos, ¿no? Esto es como bastante frecuente, se da mucho en los niños, ¿no? Especialmente, y en algunos adultos también, ¿no? Como que aparece incluso como fantasía, muchas veces en adultos eh, lo puedo ver en las terapias, ¿no? Me quedó la duda, si se han reído de mí o no, ¿no? De si esa cara seria era para mí o no era para mí, ¿no? La personalización es pensar que todo lo que ocurre a mi alrededor está dedicado a mí, está autorreferenciado, ¿sí? Eh, y esto a lo mejor, si nosotros tenemos tendencia en casa, también lo transmitimos, ¿no? El razonamiento emocional, pensar digamos, que todo lo que yo siento, ¿no? Eh, si lo siento, es cierto, ¿no? Si me sentí agredida, es que me agredieron. Si me sentí burlada, es que se burlaron. Si me sentí, digamos, si lo sentí, es porque es, ¿no? Entonces, eh, está bien, la parte emocional hay que escucharla, hay que entenderla, pero tampoco, digamos, nosotros somos ambas cosas, ¿no? Somos, o sea, tan malo es negar el aspecto emocional como solamente guiarnos por el aspecto emocional, ¿no? Lo importante es poder integrar, ¿no? Ambos, digamos, ambas cosas. Y el otro es la falacia de control, es creer que nosotros tenemos la responsabilidad sobre todo lo que pasa, ¿sí? O al revés, si no tenemos ese control, muy mal vamos, ¿no? O sea, yo debería haber tenido el control de esas cosas. Y esto, por ejemplo, se ve mucho en las familias cómo genera eh, eh, muchas veces sentimientos de culpas exagerados, ¿no? Yo debí controlar esto, ¿no? Y no lo pude controlar. En los adultos, ¿no? Yo esto debería haberlo hecho de otra manera, yo podría haberlo evitado, y debería haberlo hecho así y no lo hice, ¿no? Y a veces aparecen estas rumiaciones mentales durante horas y horas, ¿no? Y en los niños también, claro, ¿no? Esta cosa de si le hubiera dicho a fulanito esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Y no le pude decir nada, y una y otra vez, ¿no? Que lo que tendría que haber hecho y no lo hice, cosas de las que me arrepiento todo el tiempo de no haber hecho, ¿no? La falacia de control. Eh, a ver, me estoy yendo para atrás. Perdón, aquí, y me gustaría irme ya a otra parte. ¿Mm?
fíjense en que hay más, ¿no? No voy a entrar demasiado en esto del deberías, ¿no? La falacia de justicia, la idea de que no es justa, que se relaciona mucho con el deber ser, ¿no? Del que hablamos, o no está todo perfecto. El exagerar, del que hemos hablado tantas veces, la famosa lupa, ¿no? El ver las cosas negativas eh, como, digamos, como lo más importante que nos pasa, ¿no? Eh, Como me decía una vez alguien, ¿no? Yo solamente tengo buena memoria, ¿no? Entonces, realmente solo tengo buena memoria, ¿no? Y tenía una memoria extraordinaria, qué don que tiene. El de buena memoria era algo extraordinario, ¿no? Pero él solo veía como eso, ¿no? Él solo veía sus, digamos, todos los aspectos negativos y solo tengo buena memoria, ¿no? La idea de catastrofismo, ¿no? Esta de la maximización que tiene que ver con el ignorar también lo positivo, como la abstracción selectiva, y la minimización, como les decía, el ver solamente muy, digamos, reducidamente mis aspectos positivos, ¿no? Entonces, el ignorar consecuencias también, pero esto tiene que ver mucho con la disfunción ejecutiva y especialmente, digamos, en los adolescentes. Ignoro las consecuencias de mis hábitos, de las consecuencias de mis actos, ¿no? Y es otro tipo de sesgo cognitivo, ¿no? Entonces a veces lo que hace es como una falsa creencia de yo lo puedo todo, ¿no? No pasa nada, tienes el examen, la semana que viene tienes un examen muy importante, no pasa nada, sé todo, no pasa nada, ¿no? Cállate pesada, que ya lo sé, ¿no? Sí, es muy fácil, ¿no? Es como esa creencia permisiva, ¿no? Está todo bien, ¿no? Eh, Hasta aquí un poquito lo que, como ven, es un tema tan vasto, es enorme el tema de la autoridad, hay tantos tratados que cómo reducirlo en un ratito, ¿no? Es muy difícil. Digamos, sacado las cosas que me parecían más importantes tener en cuenta para que os vayáis con, más que con respuestas, con preguntas, para seguir preguntándose y ver por dónde podemos, digamos, cambiar. Cada uno tiene que encontrar, ¿no? Su propio camino, no hay recetas. A mí cuando me dicen las pautas, yo no digo nada, pero por dentro digo, "Ay, como si hubiera recetas, ¿no?" De decir que no hay recetas infalibles, ¿no? Uno en estas charlas puede dar lineamientos y algunos se han quedado con unos y otros se han quedado con otros. Cada uno tiene que hacer un poco esa selección de lo que hace, de los que les hace bien y los que les hace mal. Y entonces, en función a esto un poquito, quería ver, quería dejarles un poquito también algunos caminos posibles, ¿no? Eh, Uno es el tema fundamental, ¿no? La aceptación, ¿no? Hay una investigadora holandesa, ¿no? Eh, que, digamos, está trabajando en Tourette muy interesante, en unas líneas que tienen que ver también con aspectos hasta filosóficos, ideológicos, ¿no? Y entonces dice, todos los tratamientos hasta ahora del Tourette se centran en mitigar los síntomas, ¿no? En tapar los síntomas, en obturar, ¿no? Los tics, sacarlos como sea, ¿no? Ella propone un let it be, dice, ¿no? Un déjalo ser, ¿no? Digamos, creo que esto, digamos, me parece que es fundamental, ¿no? Más allá de querer obsesionar, decir, no tenga tica, no tenga tica, no tenga tica, dice, dejémoslo ser, ¿no? Eh, Fundamental, ¿no? Es aceptar a la persona tal cual es, déjalo ser, y a partir de ahí vemos, ¿no? Vemos qué se puede hacer, ¿sí? Vemos en qué momento a ti te molesta, no es lo que a mí me molesta, es lo que a ti te molesta, ¿no? Si en algún momento te molesta, ¿cómo lo podemos mejorar? Pero esto tiene que ser siempre desde una previa aceptación, ¿no?
¿Y cómo se hace esto? Bueno, favoreciendo un poco la conciencia, ¿no? de nosotros mismos. Y aquí me gustaría mucho, ¿no? Especialmente las personas con Tourette que están, ¿no? Eh, ¿qué les suena a vosotros este dejar ser? ¿No? Eh, a qué, digamos, cuando mencionamos dejar ser, ¿no? ¿A qué les suena? ¿No? Más allá de estar obturando todo el tiempo TikToks, no sé qué, ¿no? El dejar ser, ¿sí? Eh, ¿Qué sería para vosotros el dejar ser? No sé si estás preguntando a todo el mundo o estás abriendo... Sí, a quien quiera. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Buenos días. Roxana. Ujú. A mí me parece, mira, cada vez que te escucho aprendo tantas cosas de mí que me Ay. sorprende todavía que después de 61 años todavía me andes enseñando cosas íntimas de mí, ¿no? A mí me parece... A A mí mí me, me a, a parece mí me, a mí me emociona directamente que tú, que eres un sabio de Tourette, me puedas decir estas cosas. a mí esto del Let It Be me parece, bueno, tan obvio, y precisamente es un poco lo que muchas veces he comentado, que el por qué me tomo la pastilla, porque me molesta a mí o porque te molesta a ti, por qué quieres que no tenga tics. Y esto enlazando un poco con la charla que has dado hoy, bueno, yo problemas de autoestima, sinceramente, me los he buscado y no he visto en mí problemas de autoestima, pero es verdad que quizá yo haya vivido mi Tourette en una época en la que eh, todo era, no habían unos tipos tan definidos como ahora de imagen o de televisión, ¿no? Era todo más normalizado. El gordo, el flaco, el de gafas, y no sé, y por otra parte, yo he vivido una época en la que no había vídeos. Por tanto, mi Tourette, que desde pequeño, desde los 11 años, me han dicho, Alberto, no pegues cabotaes o no des saltitos atrás. O sea que lo he tenido, pero lo he vivido como si me dijesen, tienes los pies planos. Digo, bueno, ¿y qué? Vale, pues, o sea, como muy normalizado. Y esto ha hecho, creo que mi autoestima no se haya habido lesionada eh, por el Tourette. Es más, ha sido cuando he sido mayor, cuando me he visto en vídeos que, claro, cuando era pequeño no había vídeos, ahora ya todo el mundo sale en vídeo, quiera o no quiera, ¿no? Cuando me he visto en vídeos es cuando he visto, ay madre, qué horror, pero si soy un monstruo. Y he sido consciente de Ese impacto cómo, de la mirada, ¿no? Que hablábamos. Claro. exactamente, digo, anda, así me miraban los otros, así me veían, qué horror, pero claro, afortunadamente, entre comillas, afortunadamente, esto lo he vivido ya de mayor, con una madurez que ya me ha permitido gestionarlo de otra forma, que seguramente hubiese sido distinta si esto lo veo yo cuando tengo 11 años, ¿no? Entonces, yo creo que ser Tourette niño ahora es más difícil que cuando yo era niño, ¿no? ¿Mm? Me da la sensación, ¿no? Yo me he sentido siempre muy activo, he sido un chico que ha hecho muchísimas actividades, inteligente, aprobaba todo con buenas notas y entonces sí, me decían que no des cabezazos, pero no sabía muy bien qué había detrás de todo eso, ¿no? Ya, Ujú. Exacto. pues yo Yo, los daba y sí, ya está. claro. En ese sentido, qué importante que es que el avance de la ciencia, ¿no? sea utilizada en nuestro favor y no para crear, digamos, nuevas condenas, ¿no? Es decir, como a lo mejor vosotros habéis tenido que pasar por la incomprensión de lo que no tiene nombre, ¿no? De no, digamos, de que os pase muchas cosas a los adultos y no podéis ponerle nombres y se encarnaron como etiquetas diferentes, ¿no? Que si, digamos, que si eras cabezota, que si eras maniático, digamos, que Exactamente. cosas así, de etiquetas que fueron poniendo
¿no? A cosas que tenían y que al final... El chiquet de manietes, y ya está. Exacto, chiquet de manietes, ¿no? Y de las mañanas, ¿no? Entonces, entonces vosotros tuviste que lidiar con eso posiblemente, con la sensación de incomprensión, ¿no? Que es cuando ponen etiquetas o asignan un valor o distorsionan, ¿no? el sentido de las cosas que os pasaban. Nosotros ahora tenemos más comprensión, si vamos al caso, ¿no? de a qué se debe, de a qué pasa, pero creo que el riesgo es como la patologización excesiva, ¿no? Y es cuando caemos en el no puede porque se enferma, porque tiene Tourette, y una enfermedad. ¿Qué enfermedad? ¿No? ¿Desde dónde? ¿Sí? Es diferente, no responde a los cánones, no responde a los ideales de la sociedad de perfección y como nadie, ¿no? Pero no caer, que tengamos que ir cada tanto a un médico para ayudar porque necesita un fármaco, o que tiene que recurrir a un psicólogo para poder regular sus emociones, pero que eso no signifique de caer como en la patologización, ¿no? De yo igual enfermo Tourette, como esa primera imagen que mostraba, ¿no? Del Tourette nubilando todo, ¿no? Todas mis representaciones de persona, ¿sí? Entonces esto me parece muy interesante esto que has dicho, ¿no? O sea, la parte positiva de no haber sido diagnosticado de pequeño, ¿no? Es eso, que no te identificaste como digamos, Como enfermo Tourette, ¿no? como enfermo Tourette. A ver, efectivamente, ahora es que un niño Tourette todos los días se le está recordando que es Tourette, porque, Exacto. y digo esto Y es con un mucha montón de prudencia. cosas. Sí, sí. Digo esto con mucha prudencia, porque el niño todos los días está con el psicólogo, hablando la mamá con el papá, con el maestro, porque se mueve, está siempre presente en su vida el que sea, su condición de Tourette es la que protagoniza su vida. Sí, mi madre me llevó un par de veces al médico, que me dieron Tranquilium y bueno, y yo seguí haciendo tics y seguí mi vida, pero ya digo que un poco inconsciente de todo esto, ¿no? He sido consciente de mayor y de mayor he visto que sí, que hay cosas que me han afectado sin yo ser consciente, pero no sé si casi ha sido mejor que yo no fuese consciente de lo que me ha afectado, ¿no? No sé valorarlo, Roxana, pero en fin, que yo lo que quería deciros que se puede ser Tourette y no tener problemas de autoestima, ¿eh? Claro, no tener serios, claro que sí, claro que se puede, ¿no? Y dependerá mucho de todas estas lógicas, ¿no? Que aprendamos a regular, ¿no? Desde, digamos, desde nosotros mismos, desde los demás, ¿no? Creo que los profesionales de salud somos personas que estaremos en momentos determinados de la vida, cuando necesitemos tener herramientas, cuando necesitemos autoconocernos más, cuando a lo mejor necesitemos, se necesite algún fármaco porque, digamos, la intensidad de esto es tan alta y con recursos psicológicos a lo mejor no alcanza, pero coincido contigo que digamos, depende de si nosotros lo hacemos protagonista de toda su vida, él va a percibirse como persona con Tourette, pero por sobre todo con un montón de otras etiquetas, ¿no? O será simplemente alguien con Tourette, ¿no? Los caminos que ayudan, como les decía, ¿no? El dejarlo ser, a partir de ahí vemos, ¿no? Cómo se puede mejorar. Favorecer la conciencia de nosotros mismos, ¿no? Y justamente de esto lo que hemos hablado, ¿no? El rol de las terapias. Y el ser tolerante también con nuestra propia mente, ¿no? El poder tolerar determinadas, digamos, pensamientos que irrumpen, digamos, en la cabeza, de nuestras propias compulsiones, y también desde los padres, digamos, ser tolerantes con lo que nosotros observamos respecto a nuestro hijo, ¿no?
Por otra parte, guiar en lugar de obturar etiquetas me parece fundamental, ¿no? Más que decirle cómo es, ¿no? Porque tú eres así, asá, 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 ¿no? Desde tanto etiquetas positivas como etiquetas negativas, ¿no? Es un poco, me parece mejor como ayudarlo a que descubra cómo es, ¿no? Cómo o sea, el autoconocimiento es eso, ¿no? Es un descubrimiento de uno, es ver cómo es, pero más que ir poniendo todo el tiempo nosotros, ¿no? Tú cómo te ves, ¿no? Y bueno, a lo mejor coincide, yo te veo así, pero tú cómo te ves, ¿no? Incluir siempre esta frase, ¿tú cómo te ves? ¿Tú también te ves así? Yo te veo inteligente. ¿Y tú cómo te ves? ¿No? Eh, el famoso también, que esto hemos hecho siempre mucho hincapié, ¿no? Las conductas a modificar que sean desde el verbo estar, no desde el verbo ser, porque ya estamos dando una etiqueta, ¿no? No eres un distraído, no eres un vago, no eres, ¿no? O sea, todo lo que sea negativo, nunca desde el eres, porque están sobre todo si son, como adultos también, creo que es bueno, ¿no? Empezar a tener ese cuidado de, más que, digamos, identificarnos con algo negativo, sino como bueno, estoy, ¿no? Estoy distraído, ¿no? Hoy no tengo ganas, hace tiempo que no tengo ganas, ¿no? Pero más que con el estar, que es como el ir dando etiquetas, ¿no? Y otra cosa también muy importante es que a veces yo veo que intentamos, digamos, intentamos hacer los deberes bien, pero lo hacemos en un tono que es, que a lo mejor no es el adecuado, ¿no? El tono con el que hablamos es fundamental, porque también está marcando si una persona, eh, digamos, lo estamos diciendo en tono negativo o en tono positivo, ¿no? Hay un, hay un vídeo muy bonito, que es una, que es, voy a pasar uno, voy a compartir porque además ya falta poco y ya les he dado mucho la lata y entonces necesitamos ahí un poquito de movimiento. Esperen que voy a compartir aquí este video porque quiero que además lo piensen, ¿no? Como muchas veces nos vemos reflejados en esto, ¿no? En algo así. A ver, ¿dónde lo tengo? Esperen un segundito, a ver aquí. ¿Y tú crees que es normal venir con estas notas? Con esto demuestras el poco interés que le pones a todo. Mamá, eso no es así. ¡Que a mí no me lleves la contraria! Si dejaras el movilito y te pusieras a estudiar, las cosas irían mejor. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo único que haces, estar todo el día con el móvil. A mí no me des la razón como los tontos, ¿eh? Pero es que me has dicho que... ¡Que no me contestes! ¿Tú crees que puedes contestar así a tu madre? ¿No vas a contestar? ¡Cope, mamá! ¿No? Un poco esta idea de que muchas veces caemos, ¿no? Cuando estamos criando, ¿no? Fíjense en que digamos, por querer corregir, muchas veces obturamos todo el tiempo procesos reflexivos, ¿no? Si al final ese adolescente no va a aprender más porque le demos la chapa, ¿no? Solamente se callará un rato, ¿no? Pero para poder hacer cambios hace falta que podamos hablar sobre esto, ¿no? Y muchas veces pensamos que con, digamos, con dar, digamos, leer la cartilla, ¿no? Como decimos a veces, digamos, va a ser suficiente, vamos a conseguir algo, ¿no? Entonces, en lo que son los procesos de comunicación es fundamental, ¿no? Que podamos, digamos, que podamos propiciar diálogos que
que, que promuevan la comunicación, porque ese diálogo no es positivo. O sea, a lo mejor cuanto mucho lo que hemos visto es mi mamá se enfadó, como siempre, la consecuencia que va a tener, por ejemplo, ese adolescente, ¿cuál va a ser? ¿No? Que, digamos, al final, o bien, o mi mamá no me entiende, ¿no? O soy un desastre, ¿no? Pero no va a fomentar un proceso reflexivo, difícilmente, ¿no? Entonces, fomentar digamos, una comunicación positiva tiene que ver con esto, ¿no? Con propiciar un diálogo, con ayudar a pensar, ¿no? Y creo que es la forma de poder transmitir, digamos, flexibilidad, de poder descubrir dónde ellos, digamos, dónde la mente les está haciendo trampas y cómo ellos pueden mejorar lo que no les gusta, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos mensajes escondidos, como decíamos, que hay detrás a veces de cada morbilidad, de cada comorbilidad, ¿no? El no soy, el yo no puedo, digamos, el yo no sirvo, el yo soy débil, ¿no? Para justamente a partir de ahí poder trabajarlos y poder motivarlos a que hagan un cambio, ¿no? Así que bueno, ¿alguien más quisiera compartir algo en relación a la autoestima? Cosas que les hayan servido, ¿no? Porque a mí, como siempre, me parece tan válido vuestras opiniones, ¿no? En relación a esto. ¿Qué cosas les ha servido para fomentar, para mejorar la autoestima o el autoconcepto en vosotros mismos, en vuestros hijos? ¿Os da vergüencita? ¿No? No tengan vergüenza acá. Hola, ¿qué tal? Soy Sara. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Mira, ¿Qué bueno, la tal? verdad es que uno tiene 12 años, entonces por el momento es fácil, o yo lo creo así, no sé, animarlo o elevarle su autoestima, ¿no? Porque si le dices eres un niño bueno, tienes, mira qué buenos amigos, mira que juegas bien al fútbol, y eres un crack y qué guapo, porque además eres un chico. Entonces él, yo noto que eso le gusta que se lo digas. Claro, lo que pasa es que es muy fácil porque con 12 años, ¿no? Que tu madre te alabe y te diga, pues no sé si esto me durará mucho, porque supongo que llegará un momento que diga, mira mamá, ¿tú qué sabes? O que no les llegue. Pero sí que es cierto que con palabras de ánimo, ¿no? Pues, o alabándole cuando trae una buena nota o cuando estudia bien, no hace falta traer una buena nota, sino pues a lo Exacto. mejor ese día estudió bien, jolín, qué bien estudiaste, eres una máquina, estuviste súper concentrado, no sé, y con pocas cosas, dice, ay, qué bien me siento, qué bien me siento. Él mismo pues noto que lo percibe así. Exacto. Claro, no es Qué con bien. 12 años o con 11 o con 10, es muy fácil. Entiendo que un adolescente más mayor todo se complica, ¿no? Porque no, con palabras únicamente a lo mejor no llega, pero con un niño pequeño, porque yo lo considero pequeño, pues con pocas cosas se les puede, pues eso, animar su autoestima. También es cierto que con muy poco también se le merma. O sea, Claro. cualquier bronca o también él se desinfla, igual que se infla, se desinfla, digamos que es como muy voluble. Claro, Entonces, claro. Claro, porque por un lado él tiene un diagnóstico que es relativamente nuevo en cuanto a irrupción, ¿no? de los tics, ¿no? Y entonces es como que todavía tiene como que acomodar un poco esta, digamos, esta irrupción de sus tics con la aceptación de ellos mismos, ¿no? Entonces, a veces lo acepto y a veces no lo acepto, pero esto que dice Sara es fundamental, ¿no? El hecho de tener primero un buen vínculo con un hijo es fundamental para poder influir en su autoestima,
¿no? Creo que si, digamos, tus palabras son tan nutritivas siempre y son un bálsamo para él, es porque además hay un buen vínculo, ¿no? Entonces, él todavía, digamos, sois, digamos, es como que tiene muy buena llegada, ¿no? Lo que tú puedas decir. Sí que es cierto que cuando llega la adolescencia y, digamos, la inclusión en un mundo, digamos, donde hay como cuestiones más relativas, donde sé que tomo conciencia que, bueno, que para mis padres seré el mejor jugador, pero a lo mejor para el equipo soy un jugador más, ¿no? Pero, digamos, esos desequilibrios y esos reequilibrios van a provocar ascensos, descensos, ¿no? Y esto que tú dices, el focalizar, digamos, en sus habilidades es algo tan importante como a lo mejor en las cosas que tienen que cambiar, ¿no? Cuando estamos a veces en ese rol de crianza, tendemos siempre a marcar lo negativo, ¿no? Siéntate bien, come bien, cállate, no te muevas, quédate quieto, no sé qué, ¿no? Hazlo así, ¿sabes? Estamos todo el tiempo como corrigiendo, y si hiciéramos una lista de todos los, digamos, de todos los señalamientos correctivos que hicimos y de todos, digamos, los enunciados positivos que hemos dado, yo creo que muchas veces nos agarramos la cabeza, ¿no? Porque decimos, madre mía, a lo largo del día, digamos, le he dicho todo esto, le he tenido que decir todo esto, y casi no he mencionado aspectos positivos, ¿no? ¿Qué va a pasar con su autoestima? Yo creo que hacernos a veces ese cuestionamiento al final del día es muy importante, ¿no? Para poder decir, tengo que reequilibrar un poco la balanza, no puedo estar todo el tiempo corrigiendo. Si estoy todo el tiempo corrigiendo, al final la autoestima se nos va, ¿no? Es a veces desde esa aceptación de las cosas positivas, de los puntos fuertes de esa persona, en donde vamos, digamos, transmitiendo un equilibrio, ¿no? Y fíjense en que no estamos diciendo que hay que decir solo lo positivo, ¿no? Porque lo positivo primero es tan relativo, ¿no? Es positivo en relación a nosotros, y a lo mejor para otro no es tan positivo. Y, digamos, lo negativo también es importante, lo que lo perjudica, lo que le hace mal, también es importante señalarlo o marcarlo, ¿no? A veces tenemos tendencia a decir, no, también he escuchado el otro punto, no le voy a decir nada, como él tiene este problema, ¿no? Como él tiene Tourette, no, lo dejo, ¿no? Porque no puede, ¿no? No, al hermano sí le digo y le exijo, a él no, porque él, ¿no? Entonces, también vamos creando, ¿no? Distorsiones, ¿no? En una autoestima, no le permitimos tener una autoestima realista, ¿no? Realmente yo creo que ese es lo que acabas de decir, es la clave de dónde está el equilibrio, ¿no? Muchas veces el Exacto. padre y yo lo hablamos. Yo estoy en un momento que, bueno, como dices tú, uno lleva con tics desde infantil, o sea, pasa que eran tics socialmente aceptables. Incluso nosotros nos dimos cuenta de que muchas cosas son tics y bueno, es que ni lo valorábamos, no sé por qué, pues es como si pusiéramos una venda delante de nosotros y no veíamos, pero sí que con los vocales fue un momento social sobre todo y emocional para él y para nosotros, muy duro. Claro, Entonces, y donde todo se potencia, ¿verdad, Sara? Donde exacto. esta famosa mirada de la mirada, ¿no? De decir, yo me veo, digamos, con algo que no puedo controlar, y veo la mirada de mis padres también, ¿no? De desesperación, sí. es la mirada del todo juega, y ¿no? nosotros pasamos por esa fase, cuando hablabas Claro. cuando habló una chica, una psicopedagoga, creo que es, Sí, Sandra. de cómo tienen que reaccionar los padres. Yo soy una persona que incluso durante un par de meses tuve que ponerme a tratamiento porque yo me miraba al espejo y me veía desencajada y yo decía, madre mía, si yo me veo así, él me ve así. Claro. Entonces, ¿cómo lo voy a ayudar? Exacto, esto ¿Cómo lo voy a ayudar? Si mi es cara refleja fundamental. pánico, o sea, Claro, cuando escucha a un exacto. niño decir, ah, puta, o yo qué sé, o los nombres de los niños de Friends, de los protagonistas de Friends seguidos, dices, yo es que estaba en shock Claro, y tuve que tratarme. Entonces, yo veo que cuando me empecé a tratar
empecé a tranquilizarme y él se tranquilizaba a la vez, digo, madre mía. Qué bueno, Sara, has dicho verdades como puños. Mira, has dicho cosas súper valiosas. Mira, por un lado, tú pudiste empezar a tratarlo, a revisarlo, ¿no? A buscar ayuda, y eso seguramente va a tener un impacto, pero muy favorable en él, ¿no? O sea, trabajar en vosotros mismos. Y el otro, mira, dijiste mirarme al espejo, ¿no? Que es algo que yo siempre recomiendo, ¿no? Mirarse al espejo, digamos, cómo uno transmite cosas, cómo las dice, ¿no? Porque a veces cuando nos miramos al espejo nos sorprendemos, ¿no? De el tono en el que las hemos dicho, esto que decíamos hace un rato, el tono, ¿no? Por eso traía este vídeo, ¿no? De esta caricatura, ¿no? De madre, porque bueno, es como una exageración, ¿no? De esos, digamos, de estas intervenciones que hacemos a veces muy a la liviana, mientras estamos 10 minutos antes de ir al colegio, ¿no? Pero que en ellos queda, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo hablamos de esto? ¿Cómo hablamos del Tourette con nuestros hijos? ¿Qué rostro ponemos? ¿Qué valioso esto, Sara, ¿no? Que hiciste y que seguro puede ayudar a otros, ¿no? Que podáis miraros en el espejo y veáis practicar. ¿Cómo hablamos de nuestro hijo, ¿no? Sobre cuando hablamos de sus tics, ¿no? Y ensayar de qué otra manera quisiéramos hablar, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Sara, por compartir esa experiencia. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia en relación a esto? Vale, bueno, muy bien. Alberto, ¿querías comentar algo más? Porque te veo ahí. Ah, no te deja. Bueno. No, ahora perdona, sí. estaba... Sí, no quería aportar nada más. Estaba vale. manipulando la pantalla, discúlpame. Vale, no, tranquilo. Así que bueno, querida gente, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos toda la hora, ¿no? Casi hora y media largas, ¿no? Sobre este tema, y como ven, habría para muchísimo más, ¿no? Así que espero que os sea de utilidad y que bueno, y que sigamos participando de esta manera y construyendo caminos, ¿no? sobre el Tourette y temáticas asociadas. Un abrazo enorme para todos, ¿sí? Un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. A vosotros. Adiós.